diciendo que tal vez su Biblia dice, o la misma que leímos, decía Salmo de Salomón. Pero la realidad es de que no era propio de Salomón, sino que fue escrito para Salomón. Yo tengo aquí algunas notas. Si usted promete ponerme atención, se las enseño, y si no, mejor solo las leo. Amén, ¿qué? Bien. Lo primero que tengo anotado es de que, aunque no está escrito, usted no lo va a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento, para el propósito de nuestro tema, estudiando el Salmo, llegué a la conclusión de que este Salmo fue la oración que David hizo el día que él le transfirió el reino a su hijo Salomón. Y por eso es el Salmo para Salomón. Y él lo guardó como un tesoro. David había sentido el deseo de edificarle una casa a Dios. No dice claramente lo que él estaba sintiendo, pero le comunicó a Natán, al profeta Natán, y le dijo: yo habito en una casa muy hermosa y el arca del Señor está en una tienda, en una carpa. Y Natán, como que si entendía lo que David estaba sintiendo, le dice: haz todo lo que esté en tu corazón. Le llega la palabra al profeta Natán y le dice: Nathan, what's the matter with you? ¿Qué te pasa, Natán? ¿Por qué no me consultaste? Por favor, llévale el siguiente mensaje a David. Y usted lo puede leer ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando llegue a su casa. También le encargo que repase los salmos, que trate de por lo menos saber de qué es la lectura. Entonces Dios le dice a David que no va a ser David quien le edifique casa a Dios, porque Dios no habita en una casa hecha de manos. Más bien dile a David, le dice el Señor a Natán, que yo le voy a edificar a él una casa duradera. Nosotros hemos escuchado de la frase, la lámpara de David. Dios prometió que de su descendencia siempre habría un rey. Bueno, vamos a avanzar un poquito aquí, eso ya se lo dije. El Señor le dijo que uno de sus hijos sería quien edificaría la casa para su nombre y cuya lámpara estaría encendida para siempre. Yo le pregunto a usted, ¿quién es ahora el rey en Israel? No hay. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está localizado Judá? Israel es un estado ahora y no es lo que era en el tiempo del Antiguo Testamento ni en el tiempo de Jesús. David entendió perfectamente que el Señor le estaba hablando acerca de Cristo, acerca del Mesías. Entonces fíjese qué tremendo esto. Perdóneme usted que la sal no me ha salido de la garganta. Esa iguana que no me comí. Le dije a mi suegro que la próxima vez me voy acompañado de unos 6 salvadoreños. Pero que la sepan cocinar, por supuesto, ¿verdad? No solo comer. Bien, entonces, fíjese que me decía uno de mis cuñados
no fue predicación lo que diste, porque nos acompañó a la iglesia donde estuvimos. Fue más una enseñanza. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué se supone que vayamos a hacer a la iglesia? Porque la predicación, diga conmigo, la predicación es para despertar el espíritu. La predicación es arrepentíos. La predicación es el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y es como decía mi mamá, es para ponerlo a uno en los avisperos, es para ponerlo a uno en qué pensar. Pero si usted ya es parte del cuerpo de Cristo, de vez en cuando se está durmiendo espiritualmente, necesita una su sacudida. Pero dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, número 1, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Respeto y aprecio a aquellos que han ido delante de mí en la predicación. Los bendigo porque son hombres que desde su juventud le han servido a Dios. Conozco a muchos y me inspira su perseverancia, me inspira su entrega. Sin embargo, me doy cuenta que su mensaje no ha prosperado. Y por una sencilla razón, se quedaron en la predicación. No evolucionaron hacia la enseñanza. Y dice la Escritura que el Señor estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A unos, a otros y a otros. Pastores y maestros. No es separado. El pastor tiene que hacer la obra de maestro. Entonces yo platicaba con mi esposa, ¿verdad? Usted sabe que el hermano apóstol Otto René Azurdia usa bosquejo para predicar. Usted sabe que él lleva su escrito y el hermano Víctor Garduño también. Entonces vamos por buen camino. Pero fíjese que entonces yo pensando, le compartí a mi esposa y se lo estoy transmitiendo a usted porque aquí dice, David entendió perfectamente que el Señor, y cuando yo pongo Señor todo con mayúsculas, es donde las Biblias traducen como Jehová, que se está refiriendo al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, que algunas Biblias lo traducen como Yahvé, otras como Yahweh, pero que en realidad no tiene traducción, sino que son 4 letras. YHWH, que se conoce como el tetragramatón. Pero para poder nosotros darnos a entender, hay que ponerle Señor, hay que ponerle Elohim, hay que ponerle Jehová, para que lo entendamos. Entonces, David entendió perfectamente que el Señor le estaba hablando acerca de Cristo. O sea, cuando Él le dijo, de ti, de tu descendencia, va a nacer una descendencia, un rey cuyo reino va a ser duradero, va a permanecer para siempre. Entonces, este salmo es uno de los salmos que se conoce como salmo mesiánico porque se aplica también a Cristo. Por eso es que usted ve el lenguaje que ve en ese salmo. Bueno, entonces,
Consecuentemente, cada descendiente de David que ascendía al trono debía reflejar el carácter del Mesías. Mire qué importante era transmitirle a su generación la promesa. Porque no se trataba de que solamente ahora le tocaba llegar al reinado e iba a subir al trono. Usted sabe que David tuvo más hijos. Tuvo a Absalón, tuvo a Adonías, tuvo a Salomón y tuvo más hijos. ¿Cómo se llamaba aquel que violó a su hermana? Bueno, sin embargo, Dios quiso que Salomón fuera el que iba a ascender al trono. Pero por favor, entienda esto. El rey que subía al trono de David tenía que entender que él iba a ser un reflejo del Mesías, de Cristo. Usted sabe que la mayoría de reyes no fueron un reflejo de Cristo. No fueron un reflejo del Mesías. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Usted y yo nos llamamos cristianos porque la Biblia en Antioquía refleja que ahí nació esa palabra, ese apelativo cristiano para los seguidores de Cristo. Mi abuelita siempre pensó que cristiano quería decir humano. Y cuando ella oía que se referían a los que se conocían como evangélicos, como cristianos, ella decía, ¿y qué soy yo? ¿Animal o qué? No, cristiano es un discípulo de Cristo. Es un Pita. Es un Pedro. ¿Qué quiero decir con que es un Pedro? Ninguno se atreve. ¿Qué quiero decir con que un cristiano es un Pedro? ¿Qué le dijeron a Pedro? Eres de ellos. Solo los cristianos hablan como tú hablas. Solo los que han estado con Él, solo los que comen con Él, solo los que pasan en la playa con Él, los que van a la plaza con Él, los que van al templo con Él, los que oran con Él, los que lo oyen predicar, solo ellos hablan como Él, piensan como Él, son como Él. Ese es un cristiano. Si yo pienso en otra cosa que no sea en lo que piensa Cristo, entonces yo puedo ser cualquier cosa menos cristiano. Por ejemplo, Jesucristo le dijo con todo respeto a María, ¿por qué me buscas? Y usted tiene que terminar lo que yo digo. ¿Acaso no sabías que yo debo ocuparme en los negocios de mi Padre? Entonces, un cristiano se ocupa en los negocios del Padre. Para ustedes, dijo Jesús, cualquier hora es buena, pero no para mí. Cualquier momento es bueno para ustedes. Vayan ustedes, le dijo a sus hermanos, suban a la fiesta. Aunque dice que después Él subió. Entonces, quiero yo saber si soy cristiano, debo estudiar el carácter de Cristo. Porque nosotros, cristiano quiere decir Cristo, solo que con una C pequeñita. Entonces, usted y yo debemos reflejar el carácter de Cristo. Por lo menos 2 dijeron amén. Los demás, no comments. Los demás siguen siendo cristinos.
Pero aparte de reflejar el carácter de Cristo, también es importante reflejar su perfecta bondad. Cuando usted lea en la Biblia la palabra bondad, esa palabra no significa solamente lo que nosotros entendemos como bondad. La bondad significa amor. Usted y yo, si nos llamamos cristianos, estamos obligados a reflejar el amor de Cristo. Estamos nosotros obligados a reflejar el perdón. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros las ofensas. Debemos reflejar la fidelidad de Cristo. Mire, mejor no me hubiera dicho nada el hermano César. Próxima, no me digas nada. Déjame llegar en paz. Que me dice, hermano, me quedaron unos sobrecitos de tratados de los que no los quisieron. Qué motivación para el pastor, ¿verdad? Levantarle el ánimo. Bienvenido, pastor. Mire, aquí usted tiene gente que se da el lujo de decir no. Mire, esas personas, no me vayas a decir quiénes son, por favor, porque si no, capaz que les doy un bibliazo. Pero ¿estará esa gente reflejando la fidelidad de Cristo? ¿Estará esa gente reflejando el amor de Cristo? Porque dice que Él amó a sus discípulos hasta el fin. El cristiano es llamado a reflejar la paz de Cristo. Escuché algo que me gustó. Alguien se quejó porque estaban hablando mal de Él y lo publicaron en social media. Entonces, el pastor le dice, dale gracias a Dios que solo eso pusieron. Porque si vivieran contigo, ¿qué no hubieran puesto? ¿Es cierto o no? Que pusieron ahí, que es mentiroso, que esto, que lo otro, pero solo pusieron como 10 cositas. Si lo hubiera puesto la mujer, si lo hubieran escrito los hijos de los papás, si lo hubiera escrito el marido de la esposa, no le todavía estuvieras publicándolo en Facebook. Si una vez el pastor, uno de nuestros pastores nos testificó que como nosotros somos cartas abiertas, que él tenía conflictos con su esposa, entonces él quería estar en paz. Estoy hablando de la paz. Él quería estar en paz y entonces llamó a su esposa y le dice, mi amor, le dice, yo quiero estar en paz contigo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a agarrar una tirita de papel, así como las que vi en la caja registradora, y tú vas a escribir todo lo que no te guste de mí, y yo voy a hacer lo mismo. La hermana ni lenta ni perezosa. No le alcanzó un tape de una sumadora, pidió otro. No, le dijo el pastor, take it easy, una por una. Pero si somos cristianos, debemos reflejar la paz de Cristo, la vida de Cristo. O sea, el estilo de vida de Cristo. Debemos nosotros ser promotores de la salvación de Cristo. La vindicación es juzgar con equidad y
la gloria de Cristo. A ver si avanzamos. En el último salmo, que me gustó mucho porque era el salmo de un anciano, yo le dije que no podíamos hacer un estudio exhaustivo porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, de igual manera, vamos a tomar algunas lecciones que podamos aplicar a nuestro diario vivir. Este es un salmo mesiánico, sin embargo contiene lecciones claves. Diga conmigo, lecciones claves. Para quienes están en una posición de autoridad. A ver cuántos aquí estamos en una posición de autoridad. Levanten la mano. Si tiene hijos, usted está en una posición de autoridad. Si tiene gato, usted está en una posición de autoridad. Si tiene perro, usted está en una posición de autoridad. Si tiene dinero, usted está en una posición de autoridad porque le han confiado dinero. Si usted estudia, bueno. Entonces, aquí hay buenas lecciones para personas que estén en una posición de autoridad y o liderazgo. Recordemos que los cristianos somos representantes o embajadores de Cristo en la tierra. Seguimos con los 3, pero como en presencia de 2 o 3 testigos conste todo asunto, puedo seguir. Hay unas garantías que las vamos a ver de dónde proceden. Esto es lo que el mundo busca. El mundo busca poder, tener dominio. Desde pequeñito el ser humano busca poder, busca tener dominio. Su misión está hablando de que tiene súbditos. Riquezas. Todo el mundo quiere riquezas. ¿Usted no? Todo el mundo quiere respeto. Tributo. Cobrar impuestos. También. Todo el mundo necesita de oración. Y también todo el mundo quiere elogios. Quiere tener una buena reputación. Pues fíjense que estas 7 cosas son el resultado de una conducta justa, de una moral elevada, de una conducta piadosa. Usted no tiene que esforzarse mucho por hacer dinero. No tiene que esforzarse mucho por sacar una carrera universitaria. Estaba escuchando yo una predicación del pastor Ángel Roberto Quiñones, ahora que estoy allá en la isla del Cordero, y decía el pastor que muchas veces no se requiere universidad, sino humildad. Porque dice la Biblia que antes del somatón, eso quiere decir caída, ¿verdad? Antes de la caída, la Biblia dice que está la altivez de espíritu. Hermanos, ¿podrían ponerse de pie, por favor? Bien. No, pues, siéntense. Gracias. Hermanos, ¿podrían, no lo haga, pero hermanos, ¿podrían pasar al frente, por favor? Fíjese que cuando está la persona aquí al frente, dirigiéndonos en el canto a Dios, no debería estarnos diciendo, hermano, levanta tus manos. Hermano, salta. Hermano, aplaude. Hermano, grita. ¿Verdad que no debería? ¿Por qué no?
Porque se supone que usted y yo hemos venido para expresar nuestra gratitud, para expresar nuestro amor, para expresar nuestra alabanza a nuestro Dios. Entonces, no debería yo esperar que me digan, ahora danza, danza, ahora salta, ahora ríe, ahora chifla. Un amigo del ayer hizo un comentario y dijo, tú sí que eres feliz, mi amigo. Y le dije, desde aquel 6 de agosto de 1981, cuando le abrí mi corazón a Cristo como mi Señor y Salvador, en Cristo feliz es mi alma, precioso es su célico don, su amor me devuelve la calma, su paz me anticipa el perdón. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. Y el coro sigue diciendo el himno, un día seré a Él semejante, ¿cómo no voy a ser feliz? Entonces le digo, sí, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Y entonces dice él, a mí me consta. Y yo pude ver cómo Dios impactó tu vida. Entonces, estas cosas son el resultado. Esto se lo dije porque usted no necesita trabajar mucho. Usted necesita tener una conducta piadosa. Y le van a dar poder. Y se van a someter a usted. Y le van a dar riquezas. Y lo van a respetar. Y le van a pagar tributo. Van a orar, lo van a bendecir. Fíjese que pensando en el tributo, por ejemplo, el diezmo es un tributo. ¿O no? El diezmo es un tributo que pagamos, pero lo pagamos con alegría, con gozo, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Bien. Dice ahí el carácter de un rey. David sabía que un rey no podría gobernar conforme a la voluntad de Dios a menos que le fuera concedido un juicio y justicia divina. Dos virtudes que solo Dios puede otorgar, pues solo cuando estas virtudes están presentes, el rey podría gobernar imparcialmente, justamente entre el rico y el pobre. Yo le contaba a una sobrina allá, hablando de los trámites que se hacen de México, por lo menos, hasta Centroamérica. De que si a usted lo para la policía en su registración, usted sabe que algo está mal con su auto. Entonces usted ya lleva el billetito, como dicen en Puerto Rico, de 10 pesos. Ahí. Entonces el policía lo detiene, usted con gusto, my officer, how are you? A inglés le habla a usted. Y le da la boletita y él la abre y dice, todo bien, Dios lo bendiga, le dice. Tenga buen día. Usted llega a un lugar, una oficina de gobierno, con su acta de nacimiento o algo, dice, quiero quitarle la Z a mi apellido y lo quiere poner una S. Pero ahí va el billete de 100.
No veo ningún inconveniente, señora. En 10 minutos. Es que el dinero muerde. ¿O no? Y entonces solamente cuando se tienen estas virtudes uno puede rechazar la mordida. Y juzgar justamente entre el rico y el pobre. No hemos tenido tiempo de platicar con cierto pastor, pero el hermano José Rolando Trujillo y yo queremos llamarle la atención a este pastor. Porque en cierto evento, como sus hijos son músicos, pero no están perseverando, había necesidad de músicos, los puso a tocar. Y me dice el hermano José Rolando, ¿qué hubieras hecho tú si hubiera sido tu hijo? Yo no lo pongo. Yo tampoco, dice. Todo lo que le quiero decir es de que usted necesita un juicio que venga de parte de Dios. Ahorita vamos a ver lo que es justicia, porque la palabra es righteousness. Esa palabra no existe en español, ponen justicia, pero no es lo mismo. Entonces usted necesita, por eso puse justicia divina, para poder uno juzgar imparcialmente. Necesita esas virtudes de parte de Dios, si no uno favorece a una persona. Uno tiende a inclinar la balanza. Y por eso necesitamos buen juicio y justicia divina. David entendía que la conducta del rey o el líder, fíjese qué tremendo, afectaba directamente la tierra. Por lo tanto, cuando prevalecía la justicia, aún los montes producían sus recursos y traían prosperidad al pueblo. Se va a tener que leer el Salmo así, suavecito y despacito. Ahí es donde dice que los montes van a dar su fruto. Mire, qué tremendo. La tierra con alegría produce su fruto cuando hay justicia, cuando hay equidad en la tierra. No necesitamos esforzarnos mucho en adquirir cosas materiales. Necesitamos esforzarnos en adquirir estas virtudes que vienen de parte de Dios. Es que David estaba transfiriéndole el poder, le estaba transfiriendo el reinado a su hijo Salomón, y él entendía que Salomón, si él iba a tener un país próspero, necesitaba esas virtudes. Entonces, cuando los montes producían, ¿qué producen los montes? Piensen en las montañas. No piensen en el zacate, no. Piensen en las montañas. ¿Qué se encuentra en las montañas? Fíjese que estudiando, porque aquí se habla del oro de Sabá. Y entonces unos arqueólogos o una arqueóloga estaba inquieta por saber si la historia de la reina de Sabá era verídica o no. Y se fue a lo que es Etiopía y empezó a excavar. Y lo tremendo es de que los habitantes de ese país hasta el día de hoy buscan oro en los ríos. En los ríos de ciertos lugares hay oro. Bueno, llega esta arqueóloga y a 4 pies, en cierto lugar, ahí estaban los tesoros de la reina de Sabá. No sé qué hacen con esos patrimonios una vez que los encuentran. Pero imagínense que los hubiera encontrado uno de los que estaban buscando. El petróleo es un recurso. El cobre. Bueno, el gas. Entonces, cuando hay justicia, la tierra se vuelve productiva.
Por eso era que convenía que el rey fuera justo. Romanos 13:1 dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, por lo tanto sus representantes en puestos de autoridad deben juzgar al pobre. Deben salvar al menesteroso y dice ahí que deben de aplastar al opresor. Mire, los derechos humanos han hecho mucho daño a la sociedad. Porque si estuviéramos en ojo por ojo, diente por diente y quebradura por quebradura, le aseguro que, pues sí, de plano, ¿va? Una vez roban, porque ya no le quedaría manos para robar otra vez. Una vez muerden, porque ya no le quedarían dientes para morder otra vez. Pero hoy, en las cárceles, hasta celular tiene. Pero si les dieran chicharrón, las cárceles estuvieran vacías. Ahí dice que el trabajo del rey era aplastar al opresor, hacerlo pedazos. Le dije, va a tener que leer el Salmo despacito. Existen personas cuya única esperanza está en quienes ocupan un puesto de autoridad o liderazgo. O sea que hay personas que dependen de la justicia. Hay otros que tienen recursos y los compran. El ejemplo, Esther, usted sabe, ¿verdad? Que Dios le permitió ascender al trono, ya que ella estaba cómoda en el trono, ya que tenía su residencia, hasta ciudadana se había hecho. ¿Cómo le decía a los demás emigrantes? I don't speak Hebrew, les decía. Excuse me, les decía. What is your name, les decía. Who are you? Y entonces Mardoqueo le dice, mija, ¿no será que para este tiempo Dios te permitió subir al trono? Mira, la salvación Dios la va a mandar de cualquier lugar. Pero ¿no será que tú eres el elemento que Dios quiere usar? Y gracias a Dios Esther entendió. O sea que Dios promueve, no tanto para nosotros lograr nuestros sueños. Estoy ahí en pausa porque la gente se esfuerza porque quiere lograr sueños, metas. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame usted, ¿para qué quiere acumular dinero? ¿Para que otros se peleen? ¿Para que otros se maten por el dinero? ¿Cómo era que el rey obtenía un carácter piadoso? Usted, por favor, va a tener que leer Deuteronomio 17, 14 al 20. Pero aparte de ser elegido por Dios, el rey debía cuidarse de no disponer su corazón para obtener caballos. O sea, no tenía que buscar el poder, ni muchas mujeres. ¿Qué es lo primero que buscan los deportistas cuando empiezan a recibir los millones de dólares? ¿Buscar a Dios? ¿De qué acusan a los que llegan a ocupar un puesto político y empiezan a ver el dinero? Los acusan de orar mucho, ¿verdad? Los acusan de leer mucho la Biblia. ¿De qué los acusan? ¿De qué acusan a los actores y actrices de cine? ¿Cuál es el problema que predomina? ¿La lujuria sexual? ¿Por qué? Porque el dinero compra. Entonces, las instrucciones para el rey era que no tenía que tener muchas mujeres, como tampoco debía amontonar plata u oro en exceso. O sea, él estaba puesto ahí para beneficio del pueblo. Más importante aún, él debía escribir para sí mismo una copia de la ley del Señor,
bajo la supervisión de los sacerdotes y tenerla consigo siempre, leerla todos los días y obedecerla. Pregúntenle a la que está al lado suyo, capítulos leídos, hermanito. Esta semana capítulos leídos. Dígale, ¿leíste tu Biblia? Dígale, con razón estás amolado, amolada. Fíjese que el rey tenía que hacer una copia, escribirla él mismo. Y había una ley, porque la escritura hebrea son como dibujitos. Si se equivocaba, tenía que comenzar de nuevo. Pregúntele al que esté allá la parcito suya, ¿por qué libro vas? ¿Por qué libro vas? Dicen los músicos por Deuteronomio. Empezamos en Génesis, ya vamos por Deuteronomio capítulo 11, ¿verdad? ¿Y usted por dónde va? Por lo menos en la lectura. Mire, ¿qué decía David? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros vemos un chino en un buen carro y verdad que no nos sorprendemos. Vemos un árabe con un negocio próspero y verdad que no nos sorprendemos. Vemos un judío millonario y no nos sorprende. Vemos un pastor manejando un Rolls Royce. Oh my God, ese dinero debieron habérselo dado a los pobres. Había que repartirlo en la iglesia, ahí están todos los pobres. ¿Pero por qué? Porque estamos cometiendo el error que cometió Salomón. Estamos descuidando la palabra de Dios. Estamos descuidando la lectura de la palabra de Dios. Por lo menos un verso. ¿Leyó algún verso usted, señor Carlos Arturo, esta semana? ¿O ni un verso? Uno. ¿Cuál fue? Ese mes. Okay. Don't worry, I don't know. Bonito texto. Don't worry, I don't know. Pero fíjese que yo abro la escritura y me quedo en un texto. Por ejemplo, ayer en la mañana o antier ayer en la mañana o antier, leía Gálatas 2:20. Porque cuando empiezo mi oración me gusta alabar a Dios. Me gusta decirle, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, Padre de las luces, Padre de misericordias, Dios todopoderoso. Dice, pero ¿qué más le puedo decir? El que me amó. Y entonces leí Gálatas 2:20, que usted se lo sabe de memoria, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Yo me puse a llorar cuando leí ese texto. Porque después de casi 37 años de ser cristiano, yo no puedo decir eso. A usted sí, ¿verdad? Yo pensé que en coro iban a decir, yo tampoco. Voy a tratar otra vez. Después de casi 37 años de ser cristiano, yo todavía no puedo decir, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo.
mas Cristo vive en mí. Y me quebrantó y me puso a llorar porque 37 años han pasado y todavía vivo yo. Bueno, ¿y usted que no lee la Biblia, cómo estará? Por ejemplo, yo me quedé pensando en el pasaje de Filipenses 3:20 al 23, donde leímos. Donde dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dijimos, esta declaración exige un cambio de vida, un cambio de conducta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros agarráramos por lo menos un cantito, dicen allá en Puerto Rico, un canto, no un canto de cantar, no un pedacito de la palabra de Dios, y la rumiáramos y la pensáramos, fuéramos otro tipo de persona. Hermano, ¿quién te dijo que tenías que trabajar overtime? ¿Quién te mintió? ¿Quién te dijo que tenías que trabajar 7 días a la semana? Who lied to you? Si Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. ¿Qué son las demás cosas? Casa, carro, dinero, todo, las demás cosas os serán añadidas. ¿Quién te mintió? ¿Quién te dijo que tenías que trabajar? Así como trabajas. Hermano, ¿y por qué no llegó a la iglesia el viernes? Salí tarde del trabajo. ¿Quién te mintió? Estás haciendo las cosas al revés. Es que dice aquí, más importante aún, él debía escribir para sí mismo una copia de la ley del Señor y tenían que los sacerdotes estarlo supervisando que no la alterara. Y a donde quiera que iba, si iba al baño, tenía que llevar su rollito, no de papel toilet, no, de la Biblia. Usted dice, yo llevo mi rollo, eso sí no me falta. No estoy hablando de ese rollo. Y leerla todos los días. Y obedecerla. Esta disciplina lo mantendría. Dígale que está allá la parcito suya. Y con razón eres orgulloso. Si no lees la Biblia. Yo sabía que algo te miraba. Y ese es el gran orgullo que tienes. Porque usted va a tener que leer ese pasaje de Deuteronomio 17. Porque dice, así él no se sentirá que es superior a sus hermanos. Hermano, ¿quién le dijo al apóstol que él es superior? ¿Quién le dijo al profeta que él es superior? ¿Quién le mintió? ¿Quién le dijo al evangelista que él es superior? ¿Quién le dijo al pastor, al maestro que él es superior? Dios hace llamados, Dios da gracias, Dios da dones. Y tenemos que respetarlos. Pero delante de Dios todos estamos en la lucha. Todos tenemos que esforzarnos. Bueno, esta disciplina
de escribir la palabra de Dios, de leerla, de obedecerla, de llevarla donde quiera que él iba, lo iba a mantener humilde. Lo iba a mantener sin desviarse a la derecha o a la izquierda, pero también le prolongaría sus días y los de sus hijos. Es que mire, qué difícil es ver cómo los papás malcrían a sus hijos. Y uno tener que hacer el esfuerzo por quedarse callado, porque ¿qué le importa a uno? Ya le he recomendado muchas veces este aparatito. Métase a la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos. Ahí están las recomendaciones. ¿A qué edad y cuánto tiempo deberían de tener acceso a una pantalla en el día? Si es teenager, mínimo 2 horas diarias. Si es teenager. Hermano, usted llega a un lugar y ni lo pelan. Un pobre amigo publicó su foto, muy contento él. Tiempo en familia, dice. Toda la familia estaba. Así no quiero yo tiempo en familia. ¡Qué engaño! ¡Qué tristeza! Justicia y excelencia de carácter, dice ahí. Eso es lo que yo pude entender por righteousness. Excelencia de carácter. Cuando la justicia y la ley divina o moral prevalecen, todas las cosas prosperan. Consecuentemente, quienes viven en la ciudad y los que habitan en los montes, ambos gozan de prosperidad. Te siembra árboles de aguacate y le producen aguacates como que son mantequilla. ¿Sí los ha comido? ¿Se acuerda don Jorge allá en el árbol de don Doroteo? Agarra la tortilla usted tostadita como que le estuviera embarrando en mantequilla. Entonces, cuando la justicia y la ley divina prevalecen, los que están en la ciudad prosperan. Los que viven en el country, las vacas empiezan a parir de 2 en 2. Pero la clave está en la justicia y en la moral. Bueno, el fracaso de Salomón. Salomón estaba destinado a vivir más que su padre. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Salomón? David vivió 70 años y ya lo consideraban viejo. ¿Cuántos tiene usted? ¿Cuántos le quedan para viejo? David dice que murió a los 70. Y a los 70 ya no podía calentarse solo. Siempre andaba con la chiripiolca. Y dice que Salomón murió a los 60. ¿Verdad que a menos que haya un problema que no debe haber en los cristianos, ¿verdad que lo normal es que los hijos vivan más tiempo que los padres? Sin embargo, con Salomón pasó lo contrario. Él estaba destinado para vivir más tiempo que su padre y para obtener mayores logros. Tristemente, ya viejo que unos 50 años. Porque se murió a los 60. Ya viejo, 40.
En la crisis de la media vida se quedó atorado. Y se la empezó a llevar de galán. Y a conquistar chicas. Se sentía él, ¿verdad? Mr. Israel. Entonces, tristemente, ya viejo, sus muchas mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Por favor, lea Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 9. El final del Salmo dice, amén y amén. Entonces David termina su oración, el amén quiere decir que él está confiado. Cuando usted y yo oramos y terminamos nuestra oración con un amén, estamos diciendo so be it. Lo doy por hecho. Lo doy por hecho. Amén. Lo doy por hecho. Fíjese que sembré un arbolito allá en mi jardín. Tiene un olor bonito. A hojas secas ahora que vine. Se me tostó y los guardianes que dejé en la casa ni cuenta se dieron. Entonces fíjese que llegué y empecé a bendecirlo. Dije, yo sé que vas a estar bien. Yo te prometo que vas a estar bien. Y en el nombre de Jesús vas a estar bien. Y le quité todas las hojas secas. Vas a estar bien. Y ahí me fui con el otro y dije, tú también vas a estar bien. Yo te bendigo y sé que vas a estar bien. Tengo un árbol que le habían dado 2 años de vida. Estaba pudriéndose, tenía animales por dentro, entonces agarré una antorcha. Y como el Espíritu Santo nos bautiza con fuego. Entonces le dije, ¿sabes qué, arbolito? Esto te va a doler. Pero vas a sanar. Recibe el Espíritu de Dios. Y así era la abertura, mire. Usted lo ha visto, ¿verdad? Ahora va así, mire. Y está bien fuerte. Y me le quedé viendo a un cuarto árbol. Dije, Señor, no tengo fe para orar por él. Si usted tiene fe, lo invito. Es un arbolito que ya no tengo fe para orar por él. Está medio muerto. Sí, la mitad está viva y la mitad está muerta. Entonces no dejé que el árbol me oyera tampoco, solo lo pensé. Pero el amén quiere decir, lo creo. Lo doy por hecho. Por eso es que hay oraciones en las que uno tiene que decir, Señor, auméntame la fe. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces David termina su oración confiado de que el Señor haría tal y como él había orado. Por lo tanto, David bendice, o sea, alaba al Señor. El único que hace maravillas, pero también bendice o alaba su glorioso nombre. Bueno, 5 lecciones. Como un pueblo temeroso de Dios, no podemos descuidar el orar por nuestros hijos siempre. Usted y yo no podemos descuidar la oración por nuestros hijos. A veces uno quiere decir tonteras, pero ¿cómo dice el coro? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, tu hijo cambiará. Orando, no gritándole, no maltratando, no, orando. Meditar en el Señor las penas mitigan, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando.
Una joven le dijo una vez a su mamá, mami, ¿estás orando por mí? Y le dijo por qué ella sentía que su mamá estaba orando por ella. Otra joven se había desviado de los caminos del Señor. Y entonces su mamá, en lugar de recriminarle, en lugar de hacer lo que uno quiere hacer, fue a hablar con el pastor y el pastor le dijo, hermana, ore por la ropa de su hija. Y aquella hermana agarraba las blusas, agarraba los vestidos y bendecía a su hija. ¿Sabe qué pasó con su hija? Cambió. Entonces usted y yo tenemos que echar mano de la oración. Usted no puede cambiar a nadie, ni nada, yo tampoco. Pero la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Usted ha oído el testimonio? Lástima que cobran muy caro, si no lo invitábamos aquí, pues usted tiene unos $10,000 para invitarlo, lo traemos. Pero uno de los que canta en Miel San Marcos, ya sabe quiénes son, ¿verdad? Son hijos de pastor. Y dice que el muchacho llegaba a su casa borracho. Y el papá, cuando veía a su hijo que venía borracho, miren cómo viene el siervo del Señor, decía. Usted y yo, tal vez, le hubiéramos cambiado chapa a la puerta. Pero sin embargo, él no cesó de orar por su hijo. Bueno, y ustedes que tienen hijos pequeños, quíteles el celular, quíteles la tableta, no sea ingrato con sus hijos. No sea ingrata con sus hijos. Edúquelos. Mire, vaya al parque y deje el teléfono en el carro, o déjelo en la casa, o métalo debajo de la llanta del carro. Por amor a sus hijos. Gócelos, disfrútelos, porque pronto crecerán, alas les crecerán y volarán y ni a Dios le dirán. Entonces aproveche ahora. Ore por sus hijos. Como cristianos nosotros podríamos ser el único reflejo de Dios para otras personas. Ahí en tu vecindario, tu esposo, tu esposa, el único representante de Cristo que tiene es a ti. ¿Qué imagen de Cristo le estás proyectando a tus pequeños? Ya le decía a mi esposa, ahora que estábamos allá, ya solo los dos, le digo, you only get one chance. Usted no puede criar a sus hijos dos veces. Only once. Entonces yo le digo, hice lo que pude, como pude, cuando pude. Hoy lo haría diferente, pero ya se pasó la oportunidad. Entonces usted que tiene sus hijos pequeños, aproveche la palabra. Me decía un pastor con quien platicaba, le digo, mire, de fulano de tal le doy referencia en la iglesia, pero en su casa no, yo no sé cómo es. Yo a usted lo conozco aquí. Entonces le decía, como un pastor que su esposa le dijo, mi amor, ¿por qué mejor no nos vamos a vivir al púlpito? ¿Y por qué? Le dice, es que qué belleza de hombre cuando estás predicando.
qué tierno, qué amoroso. No dices malas palabras. Otro niño dice que se terminó el culto, estaban apagando las luces y él agarrado aquí de la plataforma y no se quería ir. Y me dijo, ¿y por qué no te quieres ir? Es que mi papá aquí no me maldice. Es que mi papá aquí ora por mí. Quedémonos aquí. Usted y yo podríamos ser el único representante de Dios en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario. Debemos entender que Dios nos pone en autoridad o liderazgo no para alimentar nuestro ego, sino, mis hermanos, para que otros se beneficien, para auxiliar a otros, para ayudar a otros. ¿Qué vas a hacer con tus logros si son solo para ti? Debemos cuidar de no arruinar el destino de Dios para nuestras vidas con nuestras malas decisiones y nuestra conducta perversa. En un ratito puedes arruinar tu destino. Estoy hablando de Salomón. Salomón, dice la palabra, que Dios se enojó con él, que Dios se molestó con él y por lo tanto lo cortó. Y cuando había que darle el reinado a sus hijos, Dios lo partió en dos. Por amor a David, dejó todavía tribu y media bajo el poder de uno de sus hijos. Todo cuanto el humano busca por sus propios medios le será añadido a quienes posean un carácter piadoso y se comporten justa y excelentemente. Así pude traducir yo righteous. Todo el esfuerzo, toda la lucha. Mire, usted sabe que promovemos la educación, pero usted no necesita un grado universitario. Usted puede hasta hablar mal. Quiero decir, no tuvo la educación para pronunciar bien las palabras, para emitir bien los sonidos, para formar oraciones, frases. Usted no sabe ni papa de eso. Pero tiene un carácter piadoso. Se conduce justa y excelentemente. Entonces, todo lo que la gente busca y se esfuerzan y luchan por tenerlo, se lo van a dar a usted. Amén. Por favor, oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por concedernos reflexionar en tu palabra. Señor, en este salmo podemos ver el carácter que a ti te agrada, el carácter que tú deseas de nosotros. Ten piedad de nosotros y que nosotros reflejemos en nuestro diario vivir una conducta piadosa, una conducta justa, que caminemos, Señor, con excelencia. Concédenos que esta palabra no vuelva, Señor, a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Que cada uno de nosotros nos llevemos algo del rema de tu palabra para meditarlo, para reflexionarlo, para obedecerlo. Señor, pon en nosotros la necesidad de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de obedecer tu palabra
para que no nos creamos superiores a los demás, para que tengamos un carácter humilde y una conducta piadosa delante de ti y delante de los hombres. Inquieta, Señor, los corazones de las personas que han escuchado esta meditación, y que haya en nosotros el deseo, la necesidad de ser gente con un carácter de excelencia. Señor, concédenos que a donde quiera que vayamos, tengamos presente que nosotros podríamos ser el único reflejo que las personas tienen de ti. Ten, Señor, de nosotros misericordia y auxílianos. En el nombre de Cristo Jesús. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Aquellos que por misericordia tenemos hijos, danos un corazón contrito y humillado para no enseñorearnos de ellos, sino más bien orar por ellos. Enséñanos a bendecir y no maldecir. Enséñanos a poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza solo en ti, Señor. Que podamos ver cómo las demás cosas nos son añadidas. Si hemos caído en el engaño de las riquezas, danos la fuerza para huir, para escapar, y que podamos buscar primeramente tu reino y tu justicia. Cúbrenos, Padre, con tu poder. Cúbrenos con la sangre de Cristo. Y concédenos volver a este lugar con el anhelo de buscar tu rostro, con el anhelo de adquirir sabiduría, de que tú, Señor, nos reveles tus propósitos y tu voluntad para nuestra vida. Pon en nosotros un espíritu de búsqueda, un espíritu de clamor, de oración, de lectura de tu palabra. Corre, Señor, el velo de tu palabra y que podamos ver el espíritu de la letra. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Despierta, Señor, y abre nuestros oídos para que podamos escuchar como los discípulos. Danos una lengua de discípulo para que no haya necesidad de hablar mucho, sino que con una palabra alentemos al necesitado. Abre, Padre, nuestro corazón y que tu palabra halle allí acomodo, y que podamos decir con el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos y tus mandamientos para no pecar contra ti. Y mientras, Señor, leemos tu palabra y la estudiamos, abre nuestra mente para que podamos comprenderla. En el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Padre. Llévanos ahora con tu paz y con tu bendición. Así como tú has guardado nuestra llegada a este lugar, guarda nuestro retorno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.